Gracias por la vida de los televidentes, los que van a escuchar palabra, los que van a mirar a través de las redes sociales, Señor. Te damos gloria y te damos honra porque sabemos, Padre Santo, que ellos escucharán, tendrán el entendimiento para escuchar tu palabra, bendito Dios. Los bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Hola, bendiciones. Muy bien. Muy buenos días, buenas tardes en otros países. Damos gracias a Dios por sus vidas. Hoy nos toca compartir un pequeño y breve estudio de lo que es la caída. Está registrada en el capítulo en el capítulo 3 del libro de Génesis. Hoy voy a leer, voy a tratar de hacerlo breve, la lectura de lo que es el capítulo 3 en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras
Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de tus granos, de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella era la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Bien, vemos aquí la palabra de Dios, ahí, un poquito rápido la leímos, lo que es el capítulo 3, ¿verdad? Vemos lo que es la caída del ser humano. Debemos de tomar en cuenta, tener presente que estamos en un mundo caído, en un mundo de pecado, ¿verdad? Vemos aquí cómo Satanás, disfrazado de una astuta serpiente, vino a tentar a Eva. Pero también sabemos que alguna vez Satanás fue un ser angelical que se rebeló contra Dios y fue echado del cielo. Satanás es un ser creado, por lo tanto tiene limitaciones. Sabemos que Satanás no actúa sin la voluntad de Dios, sin la supervisión de Dios, porque al final de cuentas él también es alguien que depende de lo que Dios disponga. Bien, aun cuando Satanás está tratando de tentar a todos para alejarlos de Dios, no tendrá la victoria final. En Génesis, como ya lo leímos en el 3, el 14 y el 15, Dios promete que Satanás será aplastado por uno de los
de la simiente de la mujer es el Mesías, o sea, Jesús. Porque ya tuvimos la victoria por ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Por qué Satanás nos tienta? La tentación es una invitación de Satanás para entregarnos a su estilo de vida y renunciar al estilo de vida de Dios. Satanás, vemos que en el libro de la caída, en el Génesis 3, que tentó a Eva y logró que pecara. Y desde entonces Satanás se mantiene ocupando, tratando de conseguir que la gente siga pecando. Incluso vemos que en la Biblia está registrado en el libro de Mateo, del 4, del 1 al 11, donde Jesús fue tentado en el desierto cuando estaba realizando su ayuno. Pero qué grande victoria, porque Jesús no pecó. Jesús se mantuvo firme, Jesús se mantuvo porque era el Hijo de Dios. Bien, nosotros, ¿de qué manera podría haber resistido? Vemos, o podríamos pensar, bueno, Eva, ¿cómo podría haber resistido la tentación? Si nosotros creemos que siguiendo los mismos principios que nosotros debemos de seguir, primero debemos darnos cuenta que ser tentados no es un pecado. El ser tentados no es un pecado porque todos los días siempre hemos sido tentados. El pecado es cuando ya lo realizas. La tentación llega, por ejemplo, encuentras un objeto extraviado y dices tú, tiene un dueño, vi que se le cayó, y lo tomas, ya estás pecando porque ya estás cayendo en uno de los mandamientos que el Señor dio de no robarás, ¿verdad? Entonces, la tentación no es pecado, pero la realización del acto es el pecado. Bien, ¿cómo debemos de hacer para resistir a esa tentación que tenemos en nuestra vida cotidiana todos los días? Porque estamos en un mundo caído, en un mundo de pecado, que será sano hasta que nuestro Señor Jesucristo venga en su segunda venida. En primer lugar, debemos de orar pidiendo fuerzas para resistir esa tentación. Y la segunda es huir del pecado. Vemos en el libro de, no recuerdo en el libro, pero en una cita bíblica donde José huyó de la esposa de Potifar. Estuvo a punto de pecar. Yo creo que estuvo, por el ver una mujer hermosa, una mujer desnuda, una mujer, vaya, con poca ropa, dice un híjole. Pero él mantuvo esa santidad porque él tenía una verdadera convicción de ser santo para nuestro Señor. Él era completamente seguidor de nuestro Señor Jesucristo porque él conocía. Y él se mantuvo firme y huyó del pecado. Él no se quedó para a ver qué pasaba, sino que huyó. Entonces también es válido huir del pecado. El número 3, decir no cuando nos enfrentamos a algo que nos consta que no es correcto, ¿verdad? En el libro de Santiago, el 1:12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Amén. Aquí habla de las bendiciones y las recompensas para aquellos que no se rinden ante la tentación. Bien, vemos cómo la serpiente tentó a Eva haciéndolo dudar de la bondad de Dios. Él sugirió que Dios era estricto, mísero y egoísta, ya que no quería que Eva tuviese el conocimiento del bien y del mal. Sabemos que Satanás viene a robar, a matar y a destruir, y es el padre de la mentira. Y muchas de las veces tenemos una pequeña percepción de algo que nos llega, un pensamiento que decimos, hazlo, pero no. Como les estoy compartiendo, debemos de mantenernos firmes cuando escuchemos ese tipo de palabras, ese tipo de cosas que no nos van a ayudar en nuestra vida espiritual ni en nuestra vida humana. Debemos de orar y alejarnos del pecado. Satanás hizo que Eva se olvidara de todo lo que Dios le había dado y se centrara su atención en la única cosa que no podía tener. Bien, Adán y Eva obtuvieron lo que querían. Al final de cuentas, su desobediencia
los llevó a tener un conocimiento tanto del bien como del mal, pero lo obtuvieron a través del camino equivocado y el resultado fue desastroso. A veces tenemos la ilusión de qué libertad es hacer lo que a uno le place. Dios dice que la verdadera libertad proviene de la obediencia y de saber qué no debemos hacer. Las restricciones que Él nos dio son para nuestro propio beneficio, ayudándonos a evitar el mal. Bien, el Señor nos dejó escritos por medio de los hombres inspirados por Dios, nos dejó escritos unos mandamientos que en realidad, si nos ponemos a analizar y estudiar la palabra, son más de 10 mandamientos, pero podemos pensar que los principales mandamientos son los que aparecen registrados en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, si nos está dejando esos mandamientos, nosotros debemos de tratar de desarrollarlos. Yo sé que es difícil, porque somos seres humanos, estamos, como les repito, estamos en un mundo caído, pero con la ayuda de Dios y el fortalecimiento del Espíritu Santo, yo sé que lo podemos lograr. Bien, Satanás hizo un motivo sincero para tentar a Eva, perdón. Satanás hizo un motivo sincero para tentar a Eva. Como vemos, Satanás es el padre de la mentira y utiliza un montón de argucias. Él es un imitador de nuestro Señor. Él te puede transformar, te puede hacer cosas, te puede decir, este es un milagro de Dios, pero cuando andas en pecado y tú crees que viene la promesa o viene la bendición, viene el milagro de Dios, no es así. Debemos de tener esa comunión con Dios, siempre, constantemente, todos los días. Le dijo Satanás a Eva, llegarás a ser como Dios. Bien, no está mal que podamos parecernos a nuestro Señor Jesús, porque somos imitadores de Jesús. Y ese es uno de los planes y esa es una de las cosas que debemos tener presentes. Tenemos una figura a quien vamos a ser imitadores, Jesús. Es difícil, es complicado porque solamente hay un santo que fue nuestro Señor Jesús. Pero esa es la lucha constante de todos los días. En este mundo caído, hermanos, debemos de ser constantes en la oración, ser constantes en la lectura de la Escritura, ser constantes y huir del pecado, porque eso nos lleva a una muerte espiritual. Pero vemos cómo Satanás engañó a Eva en lo que respecta al modo apropiado de lograr este objetivo. Le dijo que ella podría parecerse más a Dios al desafiar su autoridad, tomando su lugar y diciendo por sí misma lo que era mejor para su vida. En efecto, le dijo que se convirtiese en su propio Dios. Nosotros, ¿cuántas veces nos endiosamos? ¿Cuántas veces decimos yo? Es que yo hice esto, es que yo logré esto, es que yo quiero esto. Pero no, en realidad la bendición proviene de Dios. Y ese es el famoso yo-yo, que les digo yo y yo. Es que yo lo hice. No, esa es vanagloria. Todo proviene de Dios. Y ese es cuando caemos y nos convertimos en un Dios falso, porque creemos que nosotros podemos sin Dios. Y no es así. Dios, usted sabe que Dios, aparte de ser nuestro creador, es nuestro sustentador, es nuestro dador. Él es todopoderoso. Vemos que la exaltación del yo, como ya les dije, conduce a la rebelión contra Dios, porque a Dios, nosotros dependemos de Dios. Tan pronto como comenzamos a sacar a Dios de nuestros planes, nos estamos colocando nosotros mismos encima de Él. Esto es exactamente lo que Satanás quiere que hagamos. Como les dije, el famoso yo-yo. Es que yo. No, hermanos, hay que depender de Dios. En este mundo caído tenemos que continuar en estos caminos, ser perseverantes, ser constantes y continuar, aunque sea difícil, porque sabemos que la vida no es fácil, y más en estos tiempos, pero sin embargo, agarrados de la mano de Dios, somos más que victoriosos. Satanás trató que Eva pensara que el pecado era bueno, placentero y deseable. Eso lo sabemos que sí es, así es, porque nos lo disfraza de una manera digerible, una manera tan sabrosa, tan rica, que dice uno, wow, o sea, está rico, está sabroso, pero sin embargo también debemos de tener en cuenta que este pecado nos va a llevar a la muerte espiritual.
El conocimiento tanto del bien como del mal le parecía inofensivo a Eva. Por lo general la gente decide hacer cosas malas porque se ha convencido de que esas cosas malas son buenas, porque ahora últimamente a todo, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo malo lo llaman bueno, al menos para ellos mismos, para la gente que está en pecado, pero la gente que conocemos de la palabra, que sabemos que estamos actuando en contra de la voluntad de Dios, sabemos que no está bien. Nuestros pecados no siempre nos parecen horribles, y los pecados que dan placer son los que nos cuesta más trabajo evitar, así que hay que estar preparado para las tentaciones que puedan surgir a nuestro paso. Aun cuando no siempre podamos prevenir la tentación, siempre hay una salida. En 1 Corintios nos dice en el 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Bien, vemos aquí que Dios nos va a poner pruebas, pero también Dios es un Dios amoroso y misericordioso, y no nos va a poner pruebas que no podamos resistir. Por eso siempre hay que recurrir a la palabra de Dios y a su pueblo para permanecer siempre firme ante la tentación. Bien, podemos ver que también Eva miró, tomó, comió y dio. A menudo la batalla está perdida al primer vistazo. La tentación comienza simplemente al mirar algo que queremos. Debemos de hacernos esta pregunta. ¿Está usted luchando con la tentación porque no ha aprendido que mirar es el primer paso hacia el pecado? ¿Saldremos victoriosos de la tentación más a menudo si seguimos el consejo de Pablo de huir de aquellas cosas que nos producen malos pensamientos? Podemos apoyarnos en 2 de Timoteo 2:22, que dice así: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Bien, amén. Vemos que una de las realidades del pecado es que su efecto se extiende y daña a quienes están a nuestro alrededor. Muchas de las veces una toma de decisión equivocada, errónea, un pecado, una infidelidad daña y afecta a la familia. Desde la esposa, el esposo, hasta los hijos y todo nuestro núcleo familiar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno quiere tomar sus propias decisiones y no depender de la voluntad de Dios. Bien, después de que pecó Adán y Eva, se sintieron culpables y avergonzados por su desnudez. Sus sentimientos de culpabilidad los hicieron huir de Dios y trataron de esconderse. Una conciencia culpable es una señal de advertencia que Dios ha colocado dentro de usted, que se enciende cuando ha hecho lo malo. Nosotros como conocedores de la palabra, nosotros como que aceptamos a Cristo, como ser seguidores, me corrijo, ser seguidores, ser amadores de Cristo, debemos de saber que el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo nos redarguye. ¿Qué significa redarguir? Nos hace sentir mal cuando estamos haciendo algo que no es correcto ante los ojos de Dios. Entonces, eso es lo que nuestro Señor ha puesto en nuestros corazones, en nuestro cuerpo, que es el Espíritu Santo, en el cual nosotros debemos de fortalecernos. Y ese sentimiento que decimos, es que es mi sentir, no, es que es el Espíritu Santo que nos está redarguyendo. Ahora vemos aquí que ante la presencia de Dios no nos podemos esconder, porque Él todo lo ve y Él todo lo sabe. Como vemos, hasta de cierta manera, dice uno, bueno, ¿cómo es posible que Adán y Eva trataran de esconderse de Dios? Eso es imposible. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe y todo lo ve. Bien, en el versículo del 3, del 8 al 9, este versículo muestra el deseo de Dios de tener amistad con nosotros. También muestra por qué tenemos miedo de tener una relación con Él. Adán y Eva se escondieron cuando escucharon que se acercaba. Dios quería estar con ellos, pero por causa de su pecado, Adán y Eva tenían miedo de mostrarse ante Él.
El pecado había roto su comunión con Dios. En pocas palabras. Así como ha roto nuestra comunión con Dios el pecado, también vemos y sabemos que por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, se ha abierto el camino para que renovemos nuestra amistad con Él. Dios desea estar con nosotros. Él nos ofrece su amor incondicional. Nuestra respuesta natural es el temor, ya que sabemos que no podemos vivir bajo sus normas, pero el reconocer que Él nos ama a pesar de nuestras fallas, nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, nos puede ayudar a quitar todos esos temores en los cuales nosotros continuamos viviendo. Adán y Eva no hicieron caso a la advertencia de Dios. En pocas palabras, fueron desobedientes. Ellos no entendieron las razones de este mandamiento, así que decidieron actuar de la forma que les parecía más apropiada. Todos los mandamientos de Dios son obviamente para nuestro propio beneficio, pero puede que no siempre entendamos las razones, el por qué. El pueblo de Dios que confía en Él obedecerá porque Dios así lo pide en sus mandamientos. Cuando Dios, vemos que también cuando Dios le preguntó a Adán sobre su pecado, como siempre buscamos un culpable, ¿verdad? Aquí vemos cómo Adán culpó a Eva, luego Eva culpó a la serpiente. Vemos cuán fácil es disculpar nuestros pecados culpando a otros de la o a otra circunstancia, porque somos bien buenos para decir, es que él tuvo la culpa, pero en realidad nosotros somos responsables de nuestros actos y viviremos las consecuencias de los mismos. Adán y Eva eligieron su curso de acción, que fue la desobediencia, y luego Dios eligió el suyo como Dios santo. Solo podía responder de una manera coherente por su naturaleza moral perfecta. No puede permitir que el pecado pase por alto. Debía de corregirlo. Sabemos que tenemos que un Dios amoroso, pero también es un Dios celoso. Y Él también tarde o temprano nos va a llegar esa corrección. Tarde o temprano debemos de buscar salir y estar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque también nos va a corregir, ¿verdad? Yo, por último, veo aquí 3 puntos importantes en esta lectura que nos dice, y aquí los anoté. Así es como Adán y Eva rompieron su relación con Dios. Punto número 1. Llegaron a estar convencidos de que su camino era mejor que el de Dios. En el punto número 2, se cohibieron y se escondieron. En el 3, trataron de disculparse y defenderse para construir una relación con Dios. Pero debemos revertir estos pasos. El número 1 es abandonar las disculpas y la autodefensa, sino asumir nuestra propia responsabilidad. Dejar de escondernos de Dios, porque sabemos que ante Él nunca lo vamos a lograr. En el 3, convencernos de que el camino de Dios es mejor que el nuestro. Amén. ¿Qué podemos tener como lecciones para nuestra vida? Como descendientes de Adán, todos reflejamos hasta cierto grado la imagen de Dios, porque sabemos que somos a su imagen y semejanza. Dios quiere que las personas, aunque tienen libertad de hacer el mal, opten por amarlo a Él y no pecar. No debemos culpar a los demás de nuestras propias faltas, también es algo muy importante. Y lo que decía con anterioridad, y hago énfasis en esta lectura, nunca nos vamos a poder esconder de la presencia de Dios, porque Dios todo lo ve y todo lo sabe. Amén. Que Dios los bendiga. Espero que tomen esta como una palabra y los invito, los exhorto a que continuemos en este camino, que sabemos que es difícil porque, como ya lo vimos, estamos en un mundo caído, en un mundo de pecado, pero sin embargo, también sabemos que siempre buscando la presencia de Dios, siempre estando constante y siendo perseverante, lo podemos lograr, porque eso es lo que Dios quiere. Dios viene pronto por un pueblo santo y yo los invito a que continuemos por este camino y busquemos esa santidad que el Señor quiere. Habla la palabra de Dios donde dice del varón perfecto. El varón perfecto es un varón perfecto que vive en santidad y tal vez con la perseverancia y la constancia podamos llegar. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día.